Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta compartir contigo este espacio de justicia para todos. Quédate, vamos a platicar un tema muy interesante sobre la conciliación en el juicio en materia del trabajo. Tenemos expertos en la materia y de verdad va a estar muy interesante. Acompáñanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigues con nosotros en tu programa Justicia para Todos. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y en esta ocasión para platicar sobre la conciliación en el juicio laboral, tengo el honor de compartir el espacio con mi querido amigo el magistrado Joel Darío Ojeda Romo. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Hombre, es un placer. Y nos acompaña también el licenciado Emanuel Pastén Ávila, secretario de tribunal ahí en materia del trabajo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hombre, es un placer. Vamos a platicar sobre esta conciliación, esta cuestión, este instrumento que tradicionalmente se ha conocido en los procedimientos jurisdiccionales de dos formas, como un mecanismo alternativo de resolución de controversias en donde las partes son quienes voluntariamente llegan a un acuerdo para dirimir esta contienda que tienen este problema que surgió entre ellos, o bien algunos códigos procesales habían regulado esta conciliación como una fase que se daba previo al desahogo de pruebas, en una audiencia en donde el juez o el secretario que estaba llevando a cabo la audiencia, de alguna manera invitaba a las partes a llegar a un acuerdo, pero pues finalmente si no se concretaba ese acuerdo, pues el juicio continuaba por sus etapas procesales. En este juicio laboral, que además es nuevo, porque antes teníamos a las juntas de conciliación, ya sea la local o la federal, ahora tenemos que ya son jueces, personas juzgadoras las que conocen de este juicio laboral. ¿Cómo funciona la conciliación? ¿Quién quiere intervenir? Sí, adelante. me permites. Adelante. Efectivamente, el tema que tú lo señalas, esta figura de la conciliación, ya la conocíamos desde nuestros años de estudiantes en las universidades. Como formas de solución de conflicto, teníamos siempre lo que era la autotutela, la autocomposición, la heterocomposición. En materia laboral, que es una materia que recientemente tuvo su reforma en el año del 17, su reforma constitucional, se le da una fuerza importante a lo que es esta conciliación como un sistema de solución de conflictos. Y la manejan de dos formas. Es una previa para llegar al juicio y otra que también en uno de los principios de este sistema de justicia laboral prevé en donde la conciliación también es parte esencial de lo que es ese juicio laboral. Entonces, es la gran apuesta de la reforma del sistema de justicia laboral. Recordemos que entre sus tres ejes temáticos, pues como lo mencionaste en un primer momento, está hubo esa trascendencia, ese cambio de la justicia laboral que se llevaba por las juntas de conciliación y arbitraje, se pasa al sistema de justicia de los órganos judiciales, Poder Judicial Federal o Poder Judicial Local, según sea el caso en las competencias. Y además de eso, hay otro punto muy importante que es lo relativo a la democracia sindical, libertad sindical. Y un tercer aspecto es la conciliación.
Esta conciliación, como te decía, me parece, y así lo han dicho algunos tratadistas e incluso en algunas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la gran apuesta a este sistema. ¿Por qué? Porque se buscó lo que todo el mundo conocíamos de la justicia laboral, que era una justicia lenta, una justicia no completa, que ya había algunos tejes y manejes para simular unas conciliaciones. En aquellas épocas de las juntas de conciliación, pues bueno, se abría una audiencia de conciliación, en donde llegaba la autoridad y les preguntaba a las partes, ¿quieren conciliar? Y las partes decían no, y se acababa. Entonces, con todos estos nuevos estándares, entre comillas nuevos, porque iniciaba yo diciendo, pues son prácticamente cuestiones que conocemos desde la universidad, una autotutela, en este caso de la conciliación, pues bueno, con estos estándares lo que se buscaba era darle efectividad a la conciliación, que como un medio de solucionar un conflicto sin llegar a procedimientos costosos, largos y demás, pues habría que ir depurando poco a poco lo que era ese juicio laboral. Por eso se busca ahora que previamente a llegar al juicio, pues exista esta parte en donde uno tiene la obligación en ciertos asuntos o en la mayoría de los asuntos, salvo algunas excepciones que más adelante podríamos ir tocando, de llegar a este sistema de la conciliación. Ok. Esta conciliación entonces, si es la gran apuesta de los juicios laborales, ¿de qué manera se le está dando preferencia? Esto es, en antaño, en procedimientos, por ejemplo, para la reclamación de un seguro, se establecían procedimientos análogos ante autoridades administrativas, que propiamente su finalidad era llegar a un arreglo entre la aseguradora y el asegurado. Incluso la legislación mercantil en aquel entonces establecía que si las partes si el interesado no agotaba ese procedimiento, el juicio era improcedente. Entonces, ¿cómo funcionará ahora la conciliación si es que lo que se pretende con este nuevo sistema y en la oralidad que se está implementando en todos los demás procedimientos en otras materias, cómo es que se logra esta conciliación sin que esto impacte en el derecho de acceso a la justicia? Sí, no sé si queda el licenciado o yo rápido hago una acotación para no hacer uso del micrófono nada más. En este nuevo sistema se señalaron ahora organismos autónomos independientes del Poder Judicial de la Federación, que son los centros de conciliación. En la materia federal se llaman Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical. Tiene una doble función. Todas las cuestiones de registros, de asociaciones y demás sindicales, ellos los llevan, pero además, en materia federal de conflictos laborales, pues también tiene esa función de llevar propiamente este procedimiento de conciliación, que es muy sencillo, en donde se busca en un corto tiempo, pues tratar de que las partes lleguen a un arreglo, cediendo algunas cuestiones y logrando que con esto no lleguen a juicios más complicados. Pero esto se hace un centro de conciliación previo, en donde ahí se tiene que llegar a ese. Ok. ¿Tenemos que complementar algo? Pues nada más para comentar el hecho de que, lejos de que la conciliación deba entenderse o pueda entenderse como una afectación al acceso a la justicia, al contrario, me parece que esta etapa procesal brinda mayor certeza a las partes para poder llegar a un arreglo antes de que lleguen al juicio y de alguna manera despresurizar el sistema judicial para que este tipo de asuntos no lleguen a conflictos jurisdiccionales y procedimientos que tarden mucho tiempo, ¿no? Como antes sucedía en las juntas de conciliación, que los asuntos llegaban a tardar en esa etapa solamente, en la conciliación, entre la conciliación y la etapa de demanda y contestación, a veces tardaban hasta un año, ¿no? En este caso,
busca eso, este sistema de justicia laboral, este nuevo sistema de justicia laboral. Despresurizar el sistema jurisdiccional para brindar, al contrario, un mejor acceso a la justicia a las partes y a los justiciables. Ok, tenemos que ir a un corte, pero bueno, para el siguiente bloque, por lo que me han platicado los dos, me gustaría que comenzáramos con esta inquietud. Si en este procedimiento que yo hablaba, que existía antes, por ejemplo, para la materia mercantil, para poder iniciar un juicio sobre cumplimiento de contrato de seguro, era necesario agotar un procedimiento de tipo administrativo, porque de lo contrario la demanda era improcedente, y acorde a lo que el licenciado nos comenta, quiero entender que quizá la diferencia entre aquellos viejos procedimientos y el que se está instrumentando ahora es por el hecho de que en antaño realmente eran procedimientos distractores que aun y cuando en el papel tenían la finalidad de llegar a la solución previa de un conflicto, pues en realidad se convertía en un mero trámite que muchas veces inhibía el acceso a la justicia. Entonces, para que platiquemos en todo caso de estas virtudes que nos están comentando, de esta conciliación que entiendo sería prejudicial. ¿Así es? Ok, por favor, quédate con nosotros, de verdad está poniendo muy interesante y es importante que conozcamos estas nuevas herramientas que nos ofrece el procedimiento en materia del trabajo para la adecuada defensa de tus intereses. Sigue con nosotros, por favor. Estamos de regreso, qué bueno que continúas con nosotros en tu programa Justicia para Todos. Estábamos comentando sobre estas virtudes de la conciliación, como ahora se instrumenta en el procedimiento laboral. Joel, ¿nos quieres comentar sobre estas virtudes que harían a la conciliación ya como un mecanismo adecuado, eficaz, previo al juicio o incluso durante este? Sí, claro, Fer. Mira, pues esta conciliación, incluso la Corte pues ya ha dicho que hay una obligación de acudir a estos centros de conciliación. ¿Cuál es una de estas virtudes? Bueno, en principio que se busca que las personas pues no lleguen a un juicio que, como te comentaba, pues va a ser costoso, va a ser desgastante y ahí pueden obtener en esta conciliación pues algunas pretensiones que les pueden dar la efectividad de lo que estaban buscando. En el procedimiento de esta conciliación es un procedimiento muy sencillo que lo estableció la Ley Federal del Trabajo en su artículo 684, que nos dice que tiene que ir obligatoriamente toda persona a acudir al centro de conciliación en cualquier asunto que se vaya a tramitar sobre un conflicto de índole laboral. Esta conciliación o este procedimiento de conciliación no debe de exceder de 45 días naturales. Entonces, si tú te fijas, es un procedimiento verdaderamente rápido, no es costoso. Hay un principio también de imparcialidad de los conciliadores. Y aquí una de las virtudes es que todos los conciliadores están preparados para que tengan una comunicación efectiva con las partes, que no se sientan de cierta forma intimidados por lo que se está planteando, lo que se está buscando. Recordemos que en la conciliación este tercero ajeno a esta controversia, pues no nada más facilita la comunicación, sino también da algunos planteamientos para poder llegar a una solución de ese conflicto. Ellos, los conciliadores, pues bueno, se busca que estén preparados en lograr esta verdadera comunicación y lograr esa solución de ese conflicto que tanto se busca. Se llega a este procedimiento. Las personas pueden comparecer, ahí es otra de las virtudes que yo considero que son muy importantes. En su fracción 7 del artículo 684E, pues nos dice que puede acudir personalmente a la audiencia, lo que de cierta forma pues la persona ya se siente tranquila de que no va a ir a alguna persona que lo pueda representar y que busque algunos intereses ajenos a la persona, ¿no? Pero si no, también se puede asistir
ser acompañado por una persona de su entera confianza. Otra de las virtudes que no a fuerza le imponen al trabajador, sobre todo, que por la naturaleza de este derecho laboral, pues siempre se ubica casi en desventaja ante la fuerza patronal. Y el patrón, pues él sí deberá asistir personalmente o por conducto de algún representante facultado. Entonces, este es me parece uno de los primeros elementos que facilita esa comunicación. Y otro es que todos los datos que se aporten para buscar esta solución, si en un momento dado no se llega a algún arreglo conciliatorio, entonces todos los datos no pueden ser utilizados en el juicio posterior. Y esto es algo bien importante porque puede darse el caso que en el momento en que estás haciendo estos arreglos conciliatorios, aceptes algunos hechos que tu contraparte te está señalando y con el fin de lograr esa aveniencia, con el fin de lograr los propósitos de obtener alguna de las pretensiones que tú buscabas, pero tienes que perder ese miedo a que todo lo que tú estás ahí aceptando en algún momento dado, pues no lo va a utilizar tu contraparte. Claro, en un momento dado de que no lleguen a una conciliación, a un convenio, porque ya una vez que se termina este procedimiento conciliatorio, pues se emite un convenio que se tiene que firmar por las partes y certificar por el conciliador. Entonces, todo esto no puede llegar después a un juicio en caso de que no haya una conciliación, no puede llegar al juicio y digan, oye, allá en el procedimiento de conciliación, él aceptó que efectivamente en tal día abandonó el empleo, bla, 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 ¿no? Eso da cierta tranquilidad a las partes, a ambas partes, sobre todo a la parte trabajadora, de que pues está en cierta libertad de poder llegar a esos arreglos. Ok, esto nos da entonces ciertos elementos que tendríamos que considerar porque significa entonces que en la conciliación solamente hay estas pláticas o estos comentarios que se van haciendo entre las partes, solamente lo dicho por alguna de ellas lo perjudica si es que se logra suscribir un convenio. Y en todo caso lo que perjudica es, o lo que vincula a las partes es el convenio, lo que se estipuló estrictamente en el convenio. Pero ¿de qué otra manera se tutelan los derechos, en este caso de la parte trabajadora, que tradicionalmente ha tenido una tutela específica en la ley? Muy interesante la pregunta, y una de las formas en las que efectivamente se tutela los derechos fundamentales de la parte trabajadora es precisamente porque, como ya bien lo comentaba el magistrado Joel, la conciliación participan personas especialistas, aquellos conciliadores que buscan facilitar llegar a un arreglo. ¿Cómo se llegan a estos arreglos? A través de estos convenios que evidentemente se está vigilando que en estos convenios no exista renuncia de derechos de la parte trabajadora, ¿no? Eso es esencial en este nuevo modelo de justicia laboral. Que no pueda haber renuncia de los trabajadores en este sentido, ¿no? De algunos de sus derechos fundamentales. Pero también estos convenios, al tener este carácter vinculatorio, como bien comentaba el magistrado Joel, al tener este carácter vinculatorio, obliga a las partes a cumplir lo pactado en este convenio, ¿no? Y si de alguna manera no se llega a algún acuerdo, lo que se haya comentado, lo que se haya afirmado, aceptado, incluso, por ejemplo, que la parte patronal haya aceptado que sí lo despidió a la parte trabajadora en determinado día, esto con la finalidad de establecer a lo mejor una cantidad en salarios caídos, a lo mejor establecer incluso el monto de las horas extra, pues esto no va a ser evidentemente tomado en contra o tomado en consideración en contra si no se llega a un arreglo ya en el juicio, ¿no? Es decir, que la parte trabajadora ya en la etapa de demanda
y excepciones no podría alegar el hecho de que la parte patronal pues aceptó que sí lo despidió en esa fase conciliatoria, y al revés, ¿no? Que la parte patronal no puede alegar esa cuestión de que la parte trabajadora aceptó en la fase conciliatoria, como decía el magistrado, que sí abandonó el empleo o que no trabajó horas extra, ¿no? Esa es una parte fundamental para la protección de sus derechos. Ok. A mí me gustaría, para efectos de nuestra audiencia, hay conceptos que para nosotros pueden ser muy, muy claros, muy evidentes, pero, por ejemplo, para nuestra audiencia, estas personas conciliadoras en realidad no son quienes resuelven el conflicto, como sí lo hacen los jueces. Conducen de alguna manera las negociaciones, las pláticas que van entablando las partes, pudieran hacer alguna sugerencia sobre algún punto que pudiera resultar atractivo para ambas partes y sobre eso construir algún convenio. Me llama la atención esto de que se busca que las personas trabajadoras no renuncien a derechos que les puedan ser fundamentales. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría en el siguiente bloque, si fuera posible, que platicáramos un poco sobre estas facultades de las personas conciliadoras, qué pueden, qué no pueden hacer dentro del procedimiento y hasta qué punto, como finalmente rectores de este procedimiento, aunque no lo deciden, qué facultades tienen para tutelar precisamente esos derechos de las personas trabajadoras. Entonces, continuamos, por favor, en el siguiente bloque. En el siguiente bloque tenemos que ir a un corte. Continúa con nosotros, por favor. Qué bueno que continúas con nosotros en tu programa Justicia para Todos. Estamos platicando sobre las virtudes de la conciliación propiamente en el procedimiento jurisdiccional en materia del trabajo y también en su faceta como mecanismo alternativo de solución de conflictos llevado a cabo antes de que se inicie precisamente el juicio. Entonces, platicábamos cuáles son estas cualidades o facultades de la persona conciliadora como rectora de este procedimiento, pero que en realidad carece de facultades para decidir la controversia. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones y las facultades de esta persona conciliadora? Bien, mira, de hecho, una de sus facultades es la vigilancia de este proceso de conciliador. Pero además, el mismo 684 se divide en distintos incisos. En el F, pues nos dice cuáles son las atribuciones y las facultades de los conciliadores. Entre otras cuestiones, también cuando reciben las solicitudes que se les están presentando sobre cómo las posibles soluciones, ellos evalúan, precisamente como decía en el bloque anterior el licenciado, a efecto de que no se vayan a violentar por renuncia de algunos derechos de los trabajadores, algunos de los derechos, valga la expresión, de los derechos de estos. Entonces, todos ellos revisan, en su momento sancionan estos acuerdos. Fíjate que hace en el sistema anterior, a propósito de lo que se decía de estas convenios a los que se lleva a cabo, tenían que ser ratificados, aprobados y sancionados por la Junta. Si no, sí podías acudir a demandar su nulidad. Por ahí hubo algunos cambios en esta jurisprudencia, empezó diciendo que no se podía, después continuó que sí se podía, en fin. El caso es que ahorita, entre las facultades que le están dando es que si tú vienes, no hay ninguna conciliación, entonces este centro de conciliación te va a emitir una constancia para que tú vayas ya al tribunal, demandes, pero tienes que presentar que ya fuiste a hacer todo este rollo de la conciliación, no llegaste a algún arreglo. Pero ¿qué pasa si tú llegas a un arreglo? Se emite este convenio. Bueno, este convenio dice la misma Constitución y dice la misma ley que le va a dar la calidad de cosa juzgada. Entonces, sin necesidad de ningún otro tipo de ratificación ante autoridad judicial, ni mucho menos. ¿Esto qué implica? Pues que en un momento dado con eso, tú puedes ir ante un incumplimiento sobre esto, pues ir a
a ejercer alguno de los procedimientos establecidos por la misma ley federal del trabajo para ejecutar estos convenios. Pero además, tú ya no puedes ir a demandar e instar nuevamente al tribunal laboral y decir, oye, vengo a demandar la nulidad de este convenio por tal y tal circunstancia. No. Ya el hecho de que la ley le haya dado esta facultad, que además los conciliadores tienen fe pública y certifican todos los instrumentos y además certifican todo lo que se asiente en esas actuaciones y van a certificar todos estos convenios. Entonces, gracias a esta facultad que les están dando, de esta fe pública, de velar por todas estas cuestiones y de que esos convenios tengan la categoría de cosa juzgada, pues es otra de las virtudes, regresando un poquito a esa cuestión que se comentó, de que ya no vas a instar nuevamente a una instancia judicial para que inicie un proceso de lo cual ya se analizó en la conciliación. Y no necesita ratificarlo, con el simple hecho que vengan ya firmados, porque así van a venir, pues ya se da esta calidad. Entonces, esas facultades que tiene este órgano, pues además de que ayudan a conciliar, dan la posibilidad de que ya la parte que ahí fue, sobre todo la parte trabajadora, ya no tenga la necesidad de acudir nuevamente a demandar una nulidad porque hubo una renuncia de derechos o por alguna otra circunstancia. Entonces me parece que eso es algo muy interesante para estos conciliadores. Ok, a mí me llama mucho la atención y bueno, a lo mejor es en los procedimientos, como se ha venido regulando a partir de la introducción de este sistema de oralidad, desde la materia penal, que fue la primera que de alguna manera se reformó en gran medida, los procedimientos civiles, mercantiles, ahora los procedimientos laborales, se ha propiciado por dos factores importantes, que ha sido el introducir esta cuestión de la oralidad, esta característica de oralidad, en algunos casos la ausencia de recursos, pero sobre todo este impulso a los mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia mercantil de alguna manera tiene una regulación propia porque además se presupone que las partes van en un sistema de igualdad, pero en materia del trabajo esa igualdad no ha sido tal. Siempre de la Constitución, el artículo 123 y la propia Ley Federal de Trabajo, siempre ha tutelado, como decíamos en el segmento anterior, a esta persona trabajadora. Surge en mi mente civilista Sí. esta inquietud. ¿Y si al conciliador se le va una renuncia de derechos del trabajador, la persona juzgadora a la hora de que se promueva de un incumplimiento al convenio, esa cuestión es revisable por parte de la persona juzgadora o ya no por eso que comentaba Joel? Me parece que todo esto está en formación, todo este sistema. Creo que el hecho de que se le haya dado esa categoría de cosa juzgada, aun cuando se le haya ido, se le fue al conciliador. Ya el juez ya no podría analizarlo. Incluso, precisamente, la Corte ha dicho, además, esto no puede ser ni siquiera violatorio de algún derecho de acceso a la justicia, mucho menos, porque todo esto ya se te analizó. Y el hecho de que se te haya dado esa calidad de cosa juzgada, me parece, salvo la mejor opinión de ahorita este foro, que ya no podría posteriormente en un juicio analizarse, oye, hubo aquí se le fue. Pues sí, pero pues ya, es que mira, también hay una cuestión, ya también en la materia de laboral se ha tratado de manejar una igualdad entre las partes, aun cuando por naturaleza el trabajador siempre ha estado en ciertas circunstancias desiguales, ya se ha tratado de manejar esta igualdad procesal. Tan es así que ahora los juicios, y ya pasando un poquito la etapa de los juicios, pues son prácticamente juicios orales, juicios en donde rigen los principios de inmediación, la presencia del juez en cada una de las audiencias. Se ha dividido este juicio desde una primera parte escrita
terminando hasta la audiencia preliminar, y después se lleva la audiencia de juicio, donde se desahogan todas las pruebas, en donde ya una vez depurado todo este procedimiento. Si tu audiencia en alguna ocasión va a los juzgados laborales, se dará cuenta que las partes, incluso el juez, están en un mismo nivel. Uh-huh. Ya no se pone al juez por encima o sea, como estamos nosotros ahorita. Claro, claro. Ya no hay ese... un estrado que lo haga. Un estrado elevado para el juez. Están en la misma circunstancia. Como un mensaje, me parece, de que lo que se busca es precisamente esa igualdad, sentirse todos en esta comunión con la solución de un conflicto, sin necesidad de ver ahí al juez como una autoridad que es la que nos va a imponer algunas sanciones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que ayuda, y por eso es que pues la gran apuesta es evitar mayores conflictos. Entonces, yo creo que en esta primera etapa de la conciliación, pues hay que estar muy presentes. Puedes comparecer incluso con un abogado, es decir, yo lo que te conté hace rato, compareces de forma personal, compareces con una persona de tu confianza, pero también te puedes ir con un abogado. Y la parte contraria va con su representante también, personalmente, o con su representante. Entonces, creo que en estas facultades de los conciliadores, a pesar de que se busca que sea rápido, se han estado, por lo menos hasta el momento yo no conozco que nos haya llegado algún asunto porque se les fue alguna prestación que no tenían. Creo que todo lo van analizando muy bien para efecto de darle pues esta la efectividad a este sistema, de que no se tenga que estar deteniendo mediante, ahora vamos a demandar a la nulidad de este asunto ahí ante la tribuna. Por eso es que yo creo que al adquirir la cosa juzgada, que además ya la Corte dijo es constitucional lo que prevé el artículo 684, me parece que es el que lo señala, al prever esa cuestión de que le da la calidad de cosa juzgada. Es más, mira, precisamente tengo aquí la jurisprudencia, la 128 de 2024, la segunda sala. Dice: el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación Laboral, que le da el carácter de cosa juzgada, es acorde a la Constitución. Entonces, yo creo que ya esas circunstancias, al decir, pues ya tienes la calidad de cosa juzgada, ya no puedes acudir, ¿no? Ok. Bien, tenemos que ir a un corte. Está muy interesante este tema, por precisamente estas circunstancias que se abren, ¿no? Ya México es un país muy litigioso, tenemos muchos asuntos judicializados, en controversias hasta las inimaginables. Pues a mí me gustaría, si fuera posible, que en estos 2 segmentos que nos quedan, pudiéramos platicar de algunos procedimientos que ustedes estimaran trascendentes, que nos comentaran a nuestro público, tanto de los que han tenido conocimiento de primera mano, como aquellos de la Corte que ustedes estimaran conducentes. Entonces, por favor, continúa con nosotros, esto de verdad está muy interesante. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Estamos verdaderamente ya enfrascados aquí en esta conversación sobre las virtudes y las consecuencias de la conciliación. Y hace un momento comentábamos esta aparente imposibilidad que existe, esta imposibilidad que existe en materia del trabajo, de que ya en el procedimiento judicial se examine lo pactado en el convenio, que ya fue sancionado por la persona conciliadora y que por ende, conforme a la ley y validado por la jurisprudencia de la Corte, se le dé el estatus de cosa juzgada y solamente procedería a su ejecución. Ya las partes no podrían argumentar alguna presunta violación a sus derechos dentro de este procedimiento de conciliación, porque se parte de la premisa, conforme a lo que nuestros expositores nos señalaron, de que la persona conciliadora cuidó precisamente todos estos aspectos como rectora de ese mecanismo. ¿Nos quiere complementar algo con relación a este tema? Sí, muchas gracias por la intervención. Nada más para comentar un tema bien interesante respecto de la
imposibilidad que genera la combatir o reclamar una nulidad, una posible nulidad en ese aspecto del convenio celebrado ya en el Centro de Conciliación. Esto porque, como bien comentaba el magistrado Joel hace un momento, los conciliadores, al ser personas especialistas en la materia, evidentemente cuidan muchísimo este aspecto, ¿no? De que no haya renuncia de derechos, ni haya pactos que sobrepasen una violación a un derecho fundamental de la parte actora, de la parte trabajadora, o que haya un pedimento excesivo de la parte trabajadora respecto de la patronal, ¿no? Esto es muy importante porque ante esta imposibilidad muchas personas pensarían, oye, esto genera incertidumbre jurídica, pero lejos de esto me parece que esto genera certeza. Esto genera certeza porque las partes ya saben desde la etapa de conciliación a qué es lo que pactaron. Y además aquí me gustaría hacer un comentario bien interesante porque recientemente la Suprema Corte ha determinado que estos centros de conciliación, pese a ser autoridades administrativas, realizan funciones materialmente jurisdiccionales. Esto dota de certeza jurídica a las partes, a la ciudadanía que acuden a ese medio de solución alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, como antes sucedía, actualmente no se trata simplemente de un simple trámite, no se trata de un trámite ante una autoridad administrativa, sino que ese trámite, que si bien es materialmente administrativo, pero formalmente sí ejerce funciones jurisdiccionales, lo que desde mi perspectiva dota de mayor certidumbre y certeza jurídica al acto jurídico que se está celebrando a partir del convenio. Esa era mi intervención. Ok. ¿Algún asunto trascendente al respecto que esté vinculado con ese tema de la conciliación? Sí, como te comentaba, pues está en formación de criterios todo esto. La conciliación, antes de entrar a este asunto, la conciliación generalmente prevé que es obligatoria antes de ir al juicio, pero también prevé ciertas excepciones. Estas excepciones que la misma Corte ha dicho, bueno, son de interpretación restrictiva, no la podemos ampliar a muchos otros, las prevé la misma Ley Federal del Trabajo, en donde nos señala el artículo 685 ter que quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de ciertos conflictos. Y ahí maneja algunas fracciones. Una que nos llamó a nosotros mucho la atención ahí en el tribunal fue lo relativo a la designación de beneficiarios por muerte. ¿Por qué? Porque aquí dice que cuando se va a buscar la designación de beneficiarios por muerte, no hay necesidad de acudir a la instancia conciliatoria. Entonces tienes que ir directamente a tu juicio laboral para que te designen como único y legítimo beneficiario de la persona trabajadora fallecida. Cuando nos llega un asunto, venían reclamando precisamente que se les designara como legítimos beneficiarios. Pero a la vez, todos los trabajadores hacemos nuestros pagos, nuestras aportaciones a diversos sistemas como son de previsión social, aportaciones de seguridad social. Entonces él decía, yo quiero recuperar estas cuestiones que ya aportó mi familiar fallecido, y había salido una jurisprudencia, no la traigo esa aquí a la mano, en donde decían, bueno, cuando se reclame una o la otra, ¿a dónde se tiene que ir? Y era ámbito federal o ámbito local. Salió una jurisprudencia de la Corte en donde dijo, no, mira, no se puede dividir la continencia de la causa, ambas van juntas, y entonces se tienen que ir, sobre todo aquí, era al ámbito federal, si mal no recuerdo. Bueno, ya decimos, pues todas van juntas, ahí se reclaman. Pero ¿qué pasa entonces si no podemos dividir la continencia de la causa cuando hay una prestación que se tiene o está exceptuada de acudir a la conciliación y hay otra, como es el pago de ciertas aportaciones, en donde no estaba exceptuada? Se tiene que ir a la conciliación. Nosotros sacamos un asunto
en donde hicimos un análisis de cuáles son las finalidades de esta conciliación, qué fue lo que el legislador buscó, incluso el constituyente cuando sacaron esta reforma constitucional. ¿Qué es lo que se buscaba? Bueno, pues lo que ya más o menos hemos platicado en todo esto para no hacer extenso esta plática, y llegamos a la conclusión de decir, en estos casos, la persona actora en el juicio laboral, consideramos que tenía que acudir a la instancia conciliatoria. Hubo algunos otros asuntos que decían, no hay necesidad de acudir. Nosotros decíamos, pues hay que privilegiar la cuestión de las finalidades de la reforma constitucional y legal en el sistema de justicia laboral, pero más también privilegiar lo relativo a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, el tener acceso a la justicia, el que no nada más le quitemos una instancia que a lo mejor ya se preveía en la Constitución y en la ley. Bueno, este asunto llega a la Corte y me parece de una forma correcta que toca lo relativo a decir, espérate, cuando tú vas por la designación de beneficiarios, tienes además una otra finalidad, la recuperación de esas aportaciones. Entonces, de nada serviría, hace un estudio muy interesante la Corte, obligar a la parte, por un lado, irse a una conciliación y por el otro lado, tener que ir a reclamar, cuando tenías que analizar qué es lo primero o cuál es la fundamentación de todo esto, la base de lo que se está buscando. Entonces, el hecho de que busque un reconocimiento como beneficiario, legítimo beneficiario, pues es porque trae otro fin. ¿Cuál es el otro fin? La recuperación de estas cuestiones. Por esa circunstancia es que la Corte, en otro artículo, pues precisamente señaló lo relativo a cuando se tiene que ir a esta instancia, dice procedimiento de conciliación prejudicial, lo resolvió en la jurisprudencia 58 de 2024 de la segunda sala, y nos dijo, es innecesario agotarlo cuando se demandan única y conjuntamente la asignación de beneficiarios de una persona trabajadora fallecida y la entrega del saldo de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Entre otras cuestiones, pues ahí lo que nos dice que deben entender es que se trata de toda controversia derivada de esa asignación, que incluye tanto la solicitud de declaración como el pago de las prestaciones laborales y constituyen una unidad. Pues no se puede desglosar y pues esa cuestión que dijo, ya no hay que agotarla. Okay. No sé si algo se me haya pasado, licenciado. Tenemos que ir a un corte ya para el último bloque, pero me quedo con esta inquietud, si quiere, para que aquí el abogado nos abunde sobre este tema. Asumo que aun y cuando la Corte establece una prelación entre una pretensión principal y una accesoria, si solamente una de ellas está condicionada a previamente ir a la conciliación, dice, bueno, pues si la principal no, pues váyanse directo al juicio. Pero asumo que esto no exime que durante el procedimiento judicial pueda existir esta conciliación solo respecto de aquella prestación que no tiene, que sí tiene esta característica de ir. Entonces, acompáñanos a este último corte ya para que veamos las conclusiones. Verdaderamente el tema está muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a este último bloque. Verdaderamente el tema ha sido muy, muy interesante. A mí el tiempo se me ha ido rapidísimo, lo he disfrutado en forma particular este tema. En el anterior segmento platicábamos precisamente de la imposibilidad de dividir la continencia de la causa, y cuando una prestación no exige la ley o la jurisprudencia que previamente se acuda a este procedimiento conciliatorio prejudicial,
¿Qué sucede cuando esta pretensión va acompañada de una secundaria en donde sí se debería, por su naturaleza, de llevar a cabo previamente este procedimiento de conciliación? Se comentó la solución de la Corte en el sentido de que no era necesario en estos casos, cuando ambas pretensiones se planteaban a la par, que se acudiera a este procedimiento conciliatorio previo. Yo lo encuentro lógico, no sé si la Corte lo haya expuesto de esa forma, porque si los desvinculamos y yo no he logrado ser reconocido como beneficiario preferente de la persona trabajadora, pues carecería yo de legitimación para pedir, para reclamar aquellas prestaciones que quiero que se me devuelvan. ¿Es así o cómo funciona esta situación? Efectivamente, ese es un tema sumamente interesante porque muchas veces en los asuntos las personas hemos tenido en el tribunal ciertos asuntos en los que nada más vienen reclamando, por ejemplo, la declaratoria de beneficiarios como única prestación. Pero esto hay que entenderlo como la base de la siguiente acción o de la siguiente prestación, que es la devolución de las aportaciones que se hacen para el ahorro, del ahorro para el retiro o de las aportaciones que se hacen sobre todo para vivienda cuando la persona trabajadora ya falleció. Generalmente vienen, evidentemente, pues los beneficiarios, aquí sí me gustaría hacer una distinción, los beneficiarios legales o los beneficiarios sustitutos, ¿no? Cuando vienen los beneficiarios legales, en este caso, por ejemplo, que venga la esposa del extinto trabajador, pues ella busca básicamente dos aspectos, ¿no? Primero, que se le declare como beneficiaria y en segundo lugar, la devolución de esas aportaciones que realizó el extinto trabajador en vida al sistema de ahorro para el retiro o para la vivienda. Pero en estos casos, como ya bien lo resolvió la Corte, dio pauta para que en estos asuntos se prescinda de agotar la conciliación, ¿no? Esto, insisto, lejos de brindar o de confundirse en el sentido de que genera incertidumbre, ¿no? Al contrario, esto genera certeza jurídica porque efectivamente la declaratoria de beneficiarios es lo que le da la legitimación para poder reclamar la devolución de esos recursos. Ok. Y comentábamos también el hecho de que se pueda acudir directamente a juicio sin necesidad de acudir a esta conciliación previa, no quita que durante el juicio se propicie esta conciliación. Y aquí la inquietud es, ¿esta conciliación ya en el juicio será respecto de todas estas pretensiones o excluimos la primera porque de entrada esa como que pudiera entenderse que no es materia de negociación y solamente se propiciará respecto a los demás puntos? ¿O cómo funciona más o menos en la práctica? Se da respecto de todo el planteamiento que se hizo. Hay una demanda de la reinstalación por un supuesto despido injustificado, se demandan salarios caídos, se demanda pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Se dice, no, la persona no fue despedida, ella abandonó o faltó injustificadamente más de 3 veces, o bueno, ahí se plantea todo este asunto. Es sobre todo el planteamiento lo que se busca, ¿no? Esa conciliación. Ya durante el juicio, los jueces, por disposición legal, pues tienen que ser proactivos en esta parte de buscar en cada momento, en todo el proceso, pues precisamente llegar a arreglos, solucionar el conflicto. O sea, la pretensión principal es, vamos a solucionar este problema. Tú cedes un poquito, yo cedo otro poquito, vamos a solucionarlo. En esa virtud, entonces, lo que busca el juez en todo momento, pues es precisamente conciliar. Y es, también regresando un poquito al inicio, pues es una buena forma de buscar que las partes solucionen el conflicto. ¿Por qué? Puede darse el supuesto ya en el juicio en que a lo mejor la parte demandada se le fue a contestar la demanda, presentó pruebas, pero esas pruebas pues le desecharon 1 o 2, o le desecharon la mayoría y parece que ya va perdiendo, pues entonces se va buscando, oye, pues mejor vamos a arreglar este asunto porque ya o la parte actora también ve que hay algunas cuestiones que se le pueden ir perdiendo, ¿no? Entonces, ya durante el juicio se van llegando esas pláticas
y antes de dictarse una sentencia, pues sí se pueden llegar a esos arreglos. O sea, sí hay vías de conciliar y sobre todo de solucionar este conflicto. O sea, ya cuando vislumbro que las cosas no me están saliendo del todo bien, Puede darse, entonces mejor hago algunas sesiones buscando reciprocidad de mi parte contraria. Esa es la parte que tiene lo bonito de esto de conciliar, ¿no? Que lo más importante es solucionar el problema. ¿De qué es lo importante en todo esto, ¿no? Tú hace rato me parece que lo mencionabas. Estábamos muy formados a que todo era el juicio, el litigio, el ir a pelear. Ahora, pues bueno, vamos a ir buscando formas amigables de llegar a estas soluciones de conflicto. ¿Cuál es la oportunidad máxima de las partes para llegar a esta conciliación? Dice la ley en todo momento. Es más, se puede llegar a dictar la sentencia y posteriormente incluso llegan a algunos convenios ya después para ver la forma en cómo se van a cumplir. Entonces, yo creo que para ser conciliatorio y antes de que se dicte la sentencia, pues hasta antes de dictado, es más, todavía en la propia audiencia de juicio, ¿no? Ahí podemos llegar a un arreglo conciliatorio. En todo momento del proceso se puede esto seguir desde las primeras fases. En la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio, hay la posibilidad de llegar a esos arreglos. Eso es interesante, ¿no? Porque yo me imagino, bueno, antes de juicio, antes de que se dicte sentencia, es por el hecho de que puedo conseguir a través de una conciliación el que ciertas pretensiones reduzcan drásticamente su monto o incluso algunas desaparezcan y prevalezcan algunas otras en el monto original o quizá también con alguna merma. Pero una vez dictada sentencia, el que ganó... Ya ganó. Finalmente tiene como que la sartén por el mango, porque dice, ok, sí podemos llegar a un arreglo, aunque haya cosa juzgada, podemos llegar a un arreglo, pero pues yo ya traigo todo esto, ya lo tengo ganado. Sobre todo para cumplir ya esa sentencia. Sí, ya en ejecución. Antes sí, es para tratar de lograr algún beneficio, ¿no? Aquí una de las partes, pues bueno, se somete. Y hay muchos temas, obviamente, no sé si el tiempo para platicar el asunto de... cuando cuestiones de discriminación, que ya también nos están empezando a llegar asuntos y ya en la Corte se está tratando de resolver. Si no, pues bueno. Tendríamos un minuto. Este tema es muy interesante porque recientemente la Suprema Corte, en la segunda sala, particularmente en el mes pasado, en sesión, si no mal recuerdo, de 29 de enero de este año, resolvió un asunto sumamente interesante. Es el amparo directo 8/2024 de la segunda sala, en el que da ciertas pautas normativas o interpretativas para determinar cuándo existen indicios de discriminación que exceptúe poder llegar a una conciliación, o sea, en esa fase prejudicial. Si se alega un aspecto de discriminación en el trabajo, como lo marca incluso la propia ley o la propia Constitución en el artículo 1, se puede exceptuar el ir a la conciliación. Pero las pautas normativas que da la Corte en este asunto son de suma importancia y suma trascendencia para futuros asuntos que se van a resolver. Solamente para cerrar mi comentario, este asunto llegó por facultad de atracción. Entonces, es un asunto de trascendencia a nivel nacional. Claro, que la Corte resolvió directamente el amparo. Así es. Así es. ¿Alguna conclusión en 30 segundos, mi querido Joel? Pues nada, invitar al público y sobre todo al público conocedor y que además se aplica en esta materia, pues a darle la oportunidad a la conciliación. La conciliación es una de las grandes apuestas de la materia laboral y verdaderamente se están resolviendo los conflictos laborales mediante esta conciliación sin tener que llegar a juicios complicados, complejos, difíciles, costosos. Hay que darle la oportunidad a la gran apuesta de la reforma laboral, que es la conciliación.
Claro, y sobre todo, bueno, este tema es congruente con la finalidad de este programa, que lo que busca es dotar a toda la audiencia de consejos, de herramientas que sean útiles precisamente para que puedan poder resolver estos conflictos en los que eventualmente se ven inmersos. Yo de verdad agradezco mucho su participación, la pasé de verdad muy bien, es un tema que se fluyó de manera muy correcta. Me parece que logramos el objetivo de transmitirle a la gente la importancia precisamente de esta figura. Mi querido Joel, muchas gracias. De verdad. No, muchas gracias a ti, Fer, por la invitación. Efectivamente, el programa Justicia para Todos, y pues esto es uno de los puntos principales de la reforma del sistema de justicia laboral, aperturar la justicia para todos, una justicia efectiva, real, accesible. Muchas gracias. Licenciado Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Justicia para Todos, en todas las plataformas. A nombre del titular de este espacio, el abogado Héctor Becerra Repice, yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez, y recuerda que la justicia es ciega, pero nosotros no. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.